Hablaremos esta noche acerca de sombras. En muchos pueblos antiguos se consideraba a la sombra como parte vital de las personas. Debía entonces cuidarse como si se tratara de una prolongación de la corporeidad. Alguna vez hemos escrito que la sombra de una cosa ya es la cosa, pero también es su fantasma, su versión imperfecta, su borrador, su estado decadente. Algunos pueblos huyen de la sombra de algunas personas que por diversas razones consideran como origen de algún influjo peligroso. Los indios Shuswap de Canadá estaban convencidos de que la sombra de una persona enlutada, si caía sobre alguno, enfermaba. Lo que enfermaba en realidad no era la sombra, sino la viruela, que se llevó puestos a casi todos en 1862. Entre los Kurnai de Australia se advertía a los participantes de una iniciación que no debían consentir que la sombra de una mujer se cruzara con ellos, porque de atravesarlos se volverían flacos, perezosos y estúpidos. Bien. En las tribus Yuin de Nueva Gales del Sur era muy rígida la ley que prohibía a un hombre tener ninguna comunicación con la madre de su esposa, con la suegra, claro. No podía mirarla. Era causa de separación si sucedía que su sombra cayera sobre la suegra. En tal caso tenía que dejar a su esposa, que retornaba a sus padres. En tiempo de la conquista española, algunos adelantados se toparon con jerarquías o teocracias, semejantes a la del Japón. Les parecía encontrar estructuras parecidas a las del Mikado, que eran muy rigurosas, recuerdan ustedes, que los pelos del Mikado no debían enterrarse cuando se los cortaban, que el Mikado no podía poner el pie en el suelo o no podía recibir directamente el sol sobre su cabeza, etc. Uno de esos casos fue el del gran pontífice de los zapotecas, pueblo que habitó en donde hoy están Oaxaca, Guerrero, Puebla, en el Estado de México, ¿no? El príncipe de los zapotecas era un poderoso rival del rey, y este señor espiritual gobernaba Iopa, una de las ciudades más grandes e importantes del reino. Dice la crónica: es imposible exagerar la reverencia en que se le tenía. Era considerado como un dios a quien la tierra no tenía méritos para sostener, ni el sol para brillar sobre él. Profanaba su santidad solo tocando el suelo con el pie. Ahí lo tienen, ¿ves? Los oficiales que llevaban su palanquín al hombro eran miembros de las familias más distinguidas. Difícilmente el tipo se dignaba mirar a nadie de los que lo rodeaban, y todo el que le encontraba caía con la cara en tierra, temiendo que la muerte le llegaría con solo mirar su sombra. El pueblo zapoteca debía evitar no solo mirar la sombra, sino que el contorno oscuro del príncipe lo tocara. No se sabe si hubo muertes por miradas prohibidas o contactos con sombras de príncipes. Sí sabemos que las mazmorras de aquel pueblo estaban atestadas de aquellas personas que habían transgredido estas normas, ¿no? Vinculándose de algún modo a la sombra sagrada. En las islas Banks, que son unas islas que están cerca de Nueva Guinea, en el Pacífico, hay algunas piedras de forma alargada que se denominan espíritus devoradores. Se cree que en ellas están alojados unos espíritus peligrosos, poderosos. Si la sombra de una persona cae sobre una de esas piedras alargadas, puede darse por muerta. Tales piedras, por lo tanto, son puestas en las entradas de las casas como guardianas. Está bien. Ponele que venga un tipo a robar, un ladrón incauto, y proyecta su sombra
sobre la piedra alargada y chau. ¿Chau qué? Estoy saludando a Liberty. Los indios Hidatsa, antiguamente, vivían allá por el río Little Missouri y el río Heart, en Dakota del Norte. Bueno, a estos indios también los reventó la viruela. Creían que todo objeto natural tenía su sombra. A estas sombras se les debía algún respeto, pero no a todas por igual. Por ejemplo, la sombra del álamo, el árbol más corpulento del valle del Alto Missouri, poseía una inteligencia que podía ayudar a los indios en ciertas empresas. Un buen baño de sombra de álamo producía acciones inteligentes. Aclara nuestro cronista, que es, ustedes ya lo habrán sospechado, Sir James Fraser, que escribe siempre sobre todas estas cosas, que las sombras de los arbustos y plantas son de poca importancia para los Hidatsa y no guardan ninguna transferencia de habilidades. Bien. La isla Wetar es una isla tropical que pertenece a la provincia indonesia de Molucas. Allí había brujos que enfermaban a una persona hiriendo su sombra con una lanza o la cuchillaban directamente. ¿Por qué? Agarraban un cuchillo, lo ensartaban a la sombra y ya está. El que ataca a la sombra ataca a la persona también. En la antigua Grecia, para evitar estos riesgos, las ceremonias y los sacrificios en honor a los muertos se realizaban siempre al mediodía, cuando la posición del sol hace que los cuerpos no proyecten casi sombra. Podrían haberlo hecho a la noche o en los días de lluvia. En Amboina y Uliase, que son dos islas cercanas al Ecuador, donde, bueno, necesariamente hay al mediodía poca o ninguna sombra, la gente tiene como regla no salir de sus casas a esas horas, porque creen que la poca sombra es algo peligroso y que la debilidad es extrema. ¿Qué pasa con los rumanos de Transilvania?, se preguntará usted. Sí, me estaba preguntando eso. Sí, estaban convencidos de que aquel cuya sombra había sido emparedada, es decir, que quedaba atrapada durante una construcción. No hecha sándwiches. Claro, los albañiles, por ejemplo, moría antes de 40 días. Por eso cuando alguien pasaba por una obra en construcción, se podría oír el grito de advertencia de los obreros para que no quedara allí las sombras. Había en Europa Oriental, e incluso en la Edad Media, comerciantes de sombras, cuyo negocio consistía en suministrar a los arquitectos las sombras que necesitaban para asegurar mejor sus muros, porque creían que una sombra proyectada sobre una pared la hacía más sólida. Incluso en las piedras fundamentales de los edificios se las llenaba de sombras de personas. Qué grande, ¿no? Leo un pequeño anexo que hemos publicado alguna vez, que dice: los brujos de Chiclana juran que la sombra del pájaro que se llama Sabiá restituye a los hombres provectos el entusiasmo venéreo. Solo hay que correr bajo la sombra del pájaro en vuelo sin que ninguna parte del cuerpo quede expuesta al sol. Pero no es un asunto fácil, ya que el Sabiá es un ave pequeña y veloz. Además hay que cuidarse mucho de no confundirlo con el venteveo, que según todos sabemos, produce un efecto exactamente opuesto. El que pisa la sombra de la estatua de Florencio Sánchez atrae sobre sí una credulidad patológica que lo convierte en víctima de los gandules del barrio. Se dice que un cierto duraznero de Sáenz Peña produce unos frutos cuya sombra puede comerse. Los brujos previenen sobre la necesidad de asegurarse de no comer la sombra de duraznos verdes que causan penurias que van desde el desengaño amoroso hasta el apurón digestivo. Señor. La última revelación es también la más siniestra y se escribe así: nuestro destino es convertirnos
en nuestra propia sombra. El universo se va ensombreciendo a cada instante. Nuestros cuerpos de 3 dimensiones serán cada vez más insignificantes y en cambio crecerán nuestras proyecciones oscuras. Al cabo, no habrá en Flores ni en ninguna otra parte otra cosa que sombras. Para algunos, ese día ya ha llegado. En ciertas cuadras de la calle Membrillar ya viven únicamente sombras, cada vez más tenues, cada vez menos perceptibles, arrastrándose hacia la ausencia absoluta. Vamos a escuchar, para ilustrar estas pequeñas revelaciones, el tango que se llama En las sombras, Sí. que creo que es un tango de Joaquín Mora, interpretado en solo de bandoneón por Astor Piazzolla.